Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que están ingresando a esta transmisión en vivo. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial para conocer un poco más sobre el mundo del cómic. Estamos con Leoinas Barcárcel, quien es el docente a cargo del taller que tenemos presencial sobre cómic e historieta. Entonces, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy bien. Vamos a comenzar con la entrevista. Tenemos 4 preguntas importantes para que nos puedas comentar un poco más sobre el taller, para que las personas tengan una idea de qué es lo que se hace, ¿no? La primera pregunta es, ¿qué importancia tiene el guión? Bueno, el guión en realidad es una base principal para hacer tu historia, ya sea real o sea creada de tu imaginación, porque eso ayuda ¿para qué? Para el tema de que uno pueda realizar una historia en cuestión de que se pueda complementar tanto con el tema del protagonista como el tema de los personajes, que deben ser interesantes para que tengan un conflicto que le impulse realmente a que la historia tenga una buena trama, ¿no? Lo que yo más que nada quiero decir con esto es que tiene que haber una atmósfera creíble en el guión, porque tiene que haber un inicio, un conflicto y un desenlace. Eso tiene que ver mucho en un guión. ¿Por qué? Porque si no tiene esos 3 factores, como que no va a llegar a la idea de que tenga una importancia en especial el guión. Eso es muy, pero muy importante en realidad tomar en cuenta estas 3 cosas. Perfecto. Y justo ahora que nos menciona un poco acerca del guión, porque supone que dentro del guión están los personajes también, ¿no? Las personas que se ven involucradas en esta historia. Entonces, con ello, ¿cuál es el propósito de los personajes de la historieta? Mira, en realidad los personajes ayudan bastante a fortalecer la historia, porque ellos a través de sus mensajes cumplen un objetivo muy principal, que es entretener, y dejan ciertos mensajes y enseñanzas para que de esta manera reflejan las vivencias personales de ellos mismos para crear historias. El tema es de que estos personajes siempre van a ser parte fundamental, porque de ellos se basa la historia en realidad, ¿no? Y eso hace de que el lector, al momento de poder leer la historia, como que se deje llevar por esos personajes, no como del bueno, del malo, o de la persona de repente que está en una situación de repente incómoda y quiere ver una solución. Entonces eso tiene que ver mucho, por eso que justo me refería un poco al guión, porque el guión, trabajándolo muy bien, allí es donde que se basa mucho en los personajes que van a estar complementados en ese guión, y allí es donde se va a ver el resultado al final, ¿no? Que es el que el lector sienta ese magnetismo en cada personaje, ¿no? Ya sea en el bueno y en el malo, ¿no? Que es la idea del rol principal que tienen los personajes en sí, ¿no? Perfecto. Seguimos hablando sobre la historieta y la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los elementos gráficos de una historieta? Bueno, los elementos gráficos de una historieta se componen en una secuencia de viñetas de imágenes, ¿no? Puede estar acompañado de textos o tal vez no, ¿no? Son signos típicos del lenguaje cómic, y más que nada el tema parte en cuestión de cómo es el trabajo en cuestión de la página. Estamos hablando de lo que es la grilla, que la grilla viene a ser como una especie de orden en cuestión de cómo hacer nuestra página. Lo que viene a ser ya, lo que son las viñetas o cuadros, viene a ser ya la composición de cada página de historieta. O sea, me refiero a que, de acuerdo al guión que armemos, nuestra narración va a ir variando. Eso se refiere a que cada página va a ir variando de cantidad de cuadros. Puede ser de repente, entre la primera página tal vez puede ser 8 cuadros, de repente la segunda página puede ser 4 cuadros, de repente en la tercera página puede ser tal vez 3 cuadros. Depende de la narrativa, cómo la hagamos. O sea, la página va a ir variando en cuestión del orden cómo lo arreglamos, ¿no? Y después viene el tema de globos de texto, que es muy importante. ¿Por qué? Porque los globos de texto señalan la forma, cómo sería la expresión de cada uno, en cuestión de repente de pensamiento, de repente de malas palabras tal vez, ¿no? De repente de gritos, exabruptos. Tiene que ver mucho eso en realidad, ¿no? Que esa es una parte muy fundamental. Y el tema de rotulado también, que es muy importante, porque el tema de rotulado hace de que uno, al momento de hacer ¿cómo decirlo? Cuando uno narra algo, las letras son simples, ¿no? La letra es normal,
pero cuando hay una exclamación, un grito tal vez, las letras cambian de fuente, que son negritas, que es una expresión mucho más resaltante, ¿no? Mucho más como un grito, como una palabra fuerte, ¿no? Después viene lo que es más importante en un cómic, es el tema de las onomatopeyas. Las onomatopeyas es un lenguaje cómico que habla sobre el tema de que, un ejemplo, ¿no? Uno quiere hacer un sonido, pero ¿qué pasa? De que ese sonido uno no sabe cómo expresar. Entonces, allí vienen las onomatopeyas, ¿no? Que ponen crack, boom, no sé, bang, que vienen a ser expresiones de acciones que se dan al momento de que uno quiere expresar algo. Es una expresión que es difícil poder desarrollar y ayuda mucho a las onomatopeyas. Por eso las onomatopeyas es un lenguaje cómico muy principal desde que se inició, porque eso hace de que alguna expresión difícil de poder expresar ayude con ese tipo de lenguaje, ¿no? De allí tenemos el tema de los diferentes planos, que tenemos los planos cerrados o detalle, que viene a ser una vista donde que se nota la mitad del rostro, en que se ven las expresiones más que nada, ¿no? Por un ejemplo, pongamos que la narrativa sale de que una persona está preocupada, entonces de repente sale una voz en off y sale el recuadro donde que sale la cara, la mitad de la cara, o de repente los ojos solamente, de la persona que denota nerviosismo o preocupación, o de repente llanto. Entonces, ese es el plano cerrado de detalle, que hace de que se vea la expresión del personaje, o tal vez un objeto, ¿no? De repente sale en el recuadro un celular que está timbrando en ese momento. Entonces, es el momento donde que puede ser una sensación de repente de tensión, de repente de alegría, de repente de terror. Entonces, eso más que nada expresa lo que son los planos cerrados o detalles, ¿no? Solamente remarca algo breve de esa acción, para que de esa manera el lector, cuando lo vea, como que sienta tal vez esa sensación como que de preocupación, ¿verdad? Que lo lleve a cautivar, ¿no? Que lo llegue a enganchar en ese momento, ¿no? De allí también tenemos lo que es el primer plano. El primer plano viene a ser cuando en un cuadro ves el rostro completo de una persona. De repente ves el busto, ¿no? Lo que es la cabeza y hasta los hombros, ¿no? Eso quiere dar a notar de que uno está viendo el personaje en sí. Uno está de repente viendo qué es la acción de ese personaje en ese momento. Si está amargo, si está pensando, si está alegre, ¿no? Esa es la acción que hace ver lo que es el primer plano. También se hace ver también el tema de las manos, o el tema del embate de algún elemento, ¿no? Como para ver la acción, qué es lo que está ocurriendo en ese momento, qué es lo que va a llevar a que el momento del lector que vea eso, qué es lo que comunica la emoción del personaje. De repente el personaje comunica la emoción mediante el rostro, de repente mediante la acción de las manos, o mediante algún lugar en sí que hace centrar la acción donde va a ocurrir, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que enfoca lo que es el tema del primer plano, ¿no? Ahora tenemos el plano medio, o el plano americano. El plano medio viene a ser cuando al personaje lo ves de la cintura hacia arriba, ¿no? Hace de notar de que interpretas una relación entre ellos, no a este grado de acción. Hace de que de repente cuando tú ves a esos dos personajes que tú te llegan a cautivar, o de repente quizás al héroe y el villano, ves que de repente en ese momento, ese encuentro entre ambos personajes, como que te llama un poco la atención, ¿no? ¿Qué cosa va a suceder? ¿Cuáles son el tema de la expresión de cada uno? ¿Qué es lo que va a ocurrir en ese momento? Es un poco eso, ¿no? La acción que viene a ser ese plano medio. Y el plano americano es casi un enfoque más de las rodillas hacia arriba, ¿no? Es un poquito más de diferencia del plano medio, pero el plano americano es un poquito más casi verlo completo al personaje, ¿no? Y también lo mismo, ¿no? El ver la acción del personaje, el ver qué es lo que va a ocurrir, y ese ya se llama un plano americano, ¿no? De ahí tenemos también el plano total, que viene a ser un plano completo del personaje, ¿no? De los pies a la cabeza, ¿no? Y también hace el enfoque de los escenarios, ¿no? Del escenario donde va a ocurrir la escena. Ahora, no solamente puede estar
un solo personaje en ese plano total, sino también puede estar de repente los demás personajes, ¿no? De repente una legión, de repente un grupo tipo Avengers, de repente, ¿no? De repente puede ser el personaje principal y los 4 otros personajes atrás, ¿no? O sea, es un enfoque mucho más total, sino de que uno ya llega a ver a los personajes en sí y de esa manera, pues, cómo se desarrollaría ya la historia, ya viendo ya los personajes ya completos, ¿no? De ahí tenemos también lo que es el plano en toma aplicada. ¿Cuál es este tema de toma aplicada? Que la cámara no se encuentra a la altura de los ojos del protagonista, sino como cualquier director de arte. O sea, puede ascender o descender, pero la toma aplicado viene a ser una vista de arriba hacia abajo. O sea, es una vista más cinematográfica, ¿no? El desarrollo no es tanto como los anteriores, que es la mitad del rostro, o de repente el cuerpo un poco más entrecortado, sino es una vista mucho más aérea, lo que hace de que al momento, cuando ocurre la acción, hace de que se vea mucho más trascendente, mucho más impactante la imagen, ¿no? Ese es el tema en cuestión de la toma en picado. Y la toma contrapicado es lo inverso, ¿no? Que se vea el personaje de abajo hacia arriba. Eso hace ver de que el personaje, ya sea el superhéroe o el villano, hace ver de que se le vea más imponente, ¿no? Se le note un personaje como que el dramatismo más que nada, ¿no? De la escena, ¿no? Hace verlo como que ese personaje demuestra más poder, tal vez, ¿no? Y que la otra persona se minimiza. Es un poco la vista que es en cuestión de lo que es el contrapicado, ¿no? Eso más que nada los elementos gráficos de la historieta, ¿no? Los elementos ayudan muchísimo porque aportan mucho los niveles de sentido y eso ayuda a la composición de la historieta en sí. Eso es lo más importante en cuestión de esos elementos gráficos, que eso ayudaría ya en sí a poder componer ya dos historietas, ya después de tener el guión de los personajes. Claro, gustaría comentar que esos elementos gráficos son muy importantes dentro de la historieta, porque la historieta es muy gráfico, pues por lo que solo tenemos lo que uno ve en la historieta, más no lo que uno puede escuchar. Entonces es muy importante todos estos detalles, como usted nos mencionaba, acerca de las onomatopeyas, de los planos, todo lo que le da un poco más de dramatismo a la historia, ¿no? Es muy importante para que uno pueda lograr desarrollar la historieta y también para la persona que lo lee o que la ve. Y pasando ya con la última pregunta, bueno, cabe resaltar de que obviamente lo que nos has explicado ahorita es como un tráiler, por así decirlo, de todo lo que se viene en el taller, porque en el taller van a aprenderlo a más profundidad. Claro. Y bueno, ya para ir con la última pregunta es, ¿cuál es la importancia de la historieta? Bueno, la historieta en realidad es algo muy importante porque desarrolla el tema de la capacidad tanto en cuestión de creatividad y tanto en narrativa. O sea, no solamente estamos hablando en cuestión de dibujar, sino en cuestión de componer una historieta. Como les explicaba antes, mucho tiene que ver el tema del guión, porque el tema del guión parte todo, en definitiva, ¿no? Y de allí ya parte en cuestión de los personajes y de los elementos gráficos. Y al ya trabajar la historieta se hace ver el tema de un desarrollo no tanto solamente de historia, sino de personajes, ¿no? Y eso hace que abre la imaginación y las puertas a desarrollar unas aventuras de esos personajes, porque tal vez de repente el que crea la historieta quisiera ser más de ese personaje, tal vez, ¿no? Hacerlo como una especie de ya un Batman, ¿no? Un Superman, tal vez un Spider-Man, ¿no? Pero quizás el tema mismo es que al momento de desarrollar una historieta te ayuda mucho a comunicarte artísticamente, ¿no? Y te ayuda para que puedas crear tus propias ideas, ¿no? Y eso es muy, pero muy importante porque tenemos el tema de lo que es el tema narrativo, el tema visual, el tema ortográfico, que también es muy importante, el tema en cuestión de cómo narrar una historia, pero como decía antes en cuestión del guión, la historia no tiene que ser muy espectacular. La historia puede ser una historia muy, muy, muy simple, pero que esté muy bien explicada, ¿no? Todo parte de eso, definitivamente, ¿no? Que tenga un buen inicio y un buen final, para que de esa manera, al momento de que el lector lo pueda
lo vea, se dé cuenta de que hay una trama y que los personajes en sí están llevándote a eso, ¿no? De que te impacte en realidad la historia desde el inicio hasta el final, ¿no? Y el fin de la historieta es eso, ¿no? De que ayuda mucho en el tema de la capacidad creativa y ayuda muchísimo en el tema en cuestión de cómo comprender una historia en sí, ¿no? Entonces, eso es algo maravilloso en cuestión, ¿no? Porque estás narrándolo todo en cuestión de un gráfico y de una narrativa. Pero hay un detalle, de que una historieta no solamente puede terminar siendo hecha en cuestión de dibujo y guión. Puede ser de repente dibujo solamente y puede tal vez no tener un guión. O sea, me explico, o sea, de repente uno puede hacerlo solamente por cuadros. O sea, uno puede hacer de repente dibujo por cuadros y solamente puede haber sonidos, ¿no? O lo que son las onomatopeyas. O sea, es mantener un orden en los cuadros y hacer llevar la historia, ¿no? Y de acuerdo a las imágenes, el lector al verlo se va a dar cuenta cómo va a ir trasladándose la historia, ¿no? Ese es otro tipo de enfoque de historieta, ¿no? Pero es un poquito más complicado porque obviamente lleva a que con tu imagen desarrolles la historia, ¿no? Y lleves el orden también de cómo serían los cuadros para llevar la historia en sí para que pueda entenderse, ¿no? Ese es otro tipo de composición, pero también ayuda muchísimo. Ambas cosas ayudan mucho. O sea, en sí hay que trabajar el tema en cuestión de la historia y poder desarrollarlo de la manera más precisa para que de esa manera no haya de repente equivocaciones al momento de ver un inicio y de encontrar un final totalmente diferente a lo que uno vio al iniciar la historia, ¿no? La historia es muy fundamental realmente porque desarrolla muchísimo y hace de que realmente las personas puedan crear y puedan hacer cosas desde el inicio y puedan ver un trabajo muy bien realizado al final. Es algo muy interesante el tema de lo que se hace con historieta. Perfecto. Y un último mensaje que quisiera dar a todas las personas que nos están viendo a través de la transmisión en vivo, tal vez invitarlos a que se puedan inscribir en el taller presencial. Saben de que igual nos pueden pedir la información a través de nuestro número de WhatsApp. Vamos a dejar el link en la descripción. No sé qué más quisiera comentar usted. Bueno, invitar a todos, como explicaba, el taller de historieta es para que es muy importante. Es algo muy agradable porque no solamente el tema es algo entretenido, es como trabajar una historieta, es como llevarlo en el tema de graficarlo y de hacer una historia, y es algo para que muy agradable. Yo creo que en verdad mucha gente le va a gustar mucho el taller de historieta porque es algo que desarrolla muchísimo el tema de la creatividad y el tema del arte también. Y no es necesario que una persona sepa dibujar o sepa crear un guión, porque el tema del taller es eso, o sea, poder aprender a crear un guión, poder aprender a crear una historia, y poder también dibujarla, ¿no? Y poder desarrollar eso. Y esa es la idea del taller, ¿no? Yo hago la invitación en general, y nada, o sea, me gustaría realmente poder enseñarles un poco de este taller, de cómo hacer tu historieta, y en verdad pues hacer la invitación a todos, ¿no? Perfecto, muchas gracias. De que ya saben, todas las personas que estén interesadas para ese taller sobre cómic y historieta nos pueden escribir en nuestras redes sociales. También, como les digo, vamos a dejar el link de WhatsApp en la descripción para que puedan preguntar directamente con nosotros. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias a todas las personas que nos han visto el día de hoy, y bueno, ya nos veremos pronto para una próxima entrevista acá en Cerebral Empire. Muchas gracias, Leo, gracias.